El Magdalena sin gobernador. El día de hoy traemos a la mesa el director de Opinión Caribe, el señor Víctor Rodríguez Fajardo, donde venimos a dialogar unos temas de importancia aquí en el Magdalena y también de hablar un poquito más sobre la política parroquial. Señor Víctor, bienvenido. ¿Cómo está? Cuénteme cómo está el día de hoy. Muy agradecido a Alexa por esta entrevista que hace Opinión Caribe al director. Yo quiero decir que el Magdalena sí tiene gobernador, no hay vacío de poder. Antes que se conociera oficialmente el fallo, el gobernador pidió vacaciones y encargó a una Exacto, persona. Entonces, sí hay gobernador, hay gobernadora eh, encargada. exacto. Ese es el primer tema para aclarar. Eh, Quedamos ahora a la expectativa, con base en los términos de este fallo, qué decisión va a tomar el gobierno nacional, que es quien tiene la palabra a continuación. Es, es propio en esta situación que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, tome una decisión a quien encarga de la gobernación. Dejar un encargado, pero depende de la decisión que emita la presidencia de la República o el ministro del Interior, lo que va a suceder en este momento con Santa Marta, con el departamento del Magdalena, la gobernación y toda la geopolítica parroquial. El Magdalena se plantea preguntas urgentes como ¿qué viene ahora para el Magdalena? Si habrán elecciones atípicas, usted como gran moderador, por decirlo así, de este tipo de política parroquial, cuéntenos un poquito sobre qué panorama ve usted ante esto. En este momento, el que tiene el mando, la parada y la voz es el amigo de Juan Centella. Juan Centella es un personaje samario que nos trajo en su comienzo, hace unas 2, 3 décadas, nos trajo a un muchacho bastante inquieto de nombre Armando Benedetti. Montaron un comando en el Parque del Cundí y Juan Centella, famoso porque vendía unos perros calientes muy deliciosos en Santa Marta, lo trajo y con el Basile, el cuento Caribe y todas esas cosas, siendo también Benedetti un bacán, pues fue fácil interactuar con él en ese momento. Entonces, el amigo de Juan Centella, hoy ministro del Interior, ministro de la Política, es el que tiene la decisión. El presidente se fue para el exterior y lo dejó el encargado de que toque los temas políticos. ¿Quién va a estar en esa firma de quién va a encargar? Eso lo sabe él. Está recibiendo toda clase de intrigas, cuestionamientos, aportes, pero en el fondo lo que va a suceder son dos escenarios posibles. De los tantos que puede haber, son dos escenarios que yo puedo decir. Uno, que el gobierno nacional, a través del amigo de Juan Centella, diga que el que diga Caicedo es el que va a encargar. Y entonces ahí estaría demostrando que el gobierno nacional quiere tener cercano a Carlos Caicedo y le dice, dame la terna y de la terna cuál es el guiño y lo complace. O le puede decir, déjame a Ingrid Padilla, tantas cosas que pueden pasar. Esa es una opción. La otra opción es que definitivamente Gustavo Petro, el pacto histórico y su movimiento tome la decisión de tomarse el departamento del Magdalena gracias a este fallo que lo habilita para designar gobernador o gobernadora y desconozca cuáles son las pretensiones de Caicedo de encargo de la gobernación mientras se llama a elecciones atípicas y nombre a alguien amigo de Pica o a Bilbron o a cualquier persona o el hijo de Pepillo o
muchas personas que hacen parte del pacto histórico. Estamos en esas dos cosas. ¿Qué pienso yo que puede suceder? Que podría terminar el gobierno complaciendo a Carlos Caicedo previo proceso de sometimiento, porque Caicedo es de él, independiente de Petro. Pero cuando no tienes ni alcaldía, ni gobernación, y no tienes muchas cosas con que jugar, blofear o apostar, te imponen las reglas del juego. Entonces, tiene que aceptar respaldar a la consulta, tiene que aceptar someterse a respaldar al candidato que va a respaldar el gobierno, tiene que aceptar hasta apoyar de pronto alguna línea a Congreso. Todos son hipótesis y le puede decir, no te puedes quedar con ambas cosas, o te quedas con la gobernación y sueltas el Congreso y apoyas al Congreso para poder decirle, dame tu candidato al encargo y así poder resolver esta crisis de momento que se está viviendo. Podría ser una forma de negociar la política entre el gobierno nacional y Carlos Caicedo, que aun cuando pertenecen a la misma orilla política, no comen juntos, son rebeldes. La prueba está la pasada elección, que a pesar de que iba el pacto histórico con una lista cerrada y que le pidieron que metieran a Rafa Martínez dentro de esa lista, ellos se rehusaron y se la jugaron con su lista. Estuvieron muy cerca de conseguir las credenciales, iban a sacar 3 credenciales y no sacaron ninguna. Y siempre Petro se lamentó que si hubiesen aceptado en ese momento ingresar, había podido sacar 5 credenciales del pacto histórico más de lo que hoy tiene. ¿Se tendrá en cuenta eso a la hora de tomar una decisión? En política, cada día tiene un escenario nuevo y se toman decisiones. Y en este momento hay una consulta que le interesa al presidente sacar adelante, que no hay ninguna duda que va a ganar el sí sobre el no, pero el problema es que alcance el número mínimo de votos, que son alrededor de unos 13 millones de votos. El cuestionamiento es eso. Entonces necesita aliados que apoyen por esa parte. Por otra parte, hay un proyecto político entre la izquierda y la derecha para quedarse con el poder. Vamos a ver qué sucede a la hora de tomar la decisión. El gobierno nacional, por directrices del presidente o por directrices del amigo de Juan Centella, a quién van a encargar. Cuando se sepa a quién van a encargar, podemos saber el escenario político, la geopolítica parroquial que se va a dar en el departamento del Magdalena. Sabemos que Opinión Caribe hizo parte de que se tumbara el fallo a Rafael Martínez. Cuéntenos usted como director, cómo vio esta jugada, esta estrategia que Opinión Caribe hizo parte de ella para que hoy el gobernador no esté. Es bueno que toques ese tema para dejar en claro la posición de este medio de comunicación Opinión Caribe. Opinión Caribe no, y lo digo con mayúsculas sostenidas, no pertenece a ningún grupo o partido político. No somos activistas políticos. Nos mezclamos con la clase política para conocerla, para interpretarla y para hacerle contrapoder. Pero nadie del Partido Liberal puede decir que nosotros pertenecemos a él. Nadie del Partido Conservador, nadie de la U, nadie de Cambio Radical, nadie. Tampoco nadie puede decir, ni debe decir sin faltar a la verdad, que somos opositores a Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana durante 12 años mantuvo el poder en un ente territorial donde nosotros tenemos nuestra casa periodística y por eso cuestionamos y por eso hablamos sobre lo que sucede aquí. Pero
Aquí están los micrófonos y las cámaras abiertas para entrevistar a cualquier miembro de la política, sea del partido que sea, de derecha, de centro y de izquierda. Dicho eso, quiero relatar que durante la campaña, al igual que en muchos eventos que asistimos en el cubrimiento, Opinión Caribe se ha posicionado en el departamento del Magdalena como el que más video transmisiones en vivo hace de cada escenario político. No, eso es de amplio reconocimiento, no fue un hecho aislado. Empecemos por aclarar eso. En campaña política fuimos a cubrir varios eventos proselitistas y uno de esos fue el que le ofreció dos personas que estaban en la lista del partido de la U, le ofrecían a dos personas que aspiraban por Fuerza Ciudadana a la alcaldía y a la gobernación. En el cubrimiento periodístico de ese evento, nosotros no sabemos qué va a decir los actores políticos que se suben a una tarima. Así como pasó lo que pasó, no ha podido pasar de pronto nada. De pronto se ha podido quedar en propuestas, en chistes, en cualquier cosa. Pero nosotros no tenemos ni una responsabilidad de lo que se dé ahí, de lo que sucede. Quedó plasmado. Nosotros nos fuimos a dormir ese día con una grabación que en ese momento no sabíamos que era la noticia del año o la noticia de mucho tiempo y era como resultado tumbar a un gobernador. No lo sabíamos. Al día siguiente, cuando estamos haciendo las ediciones, preparando el material, así como estamos haciendo esta entrevista que no está en vivo, que se graba y se edita las partes, los partes y se empalma y todo, la misma cuestión hicimos en ese momento con esa grabación de la noche anterior. Y estamos revisando cuando me pongo a el trabajo con la persona que en ese momento había hecho cámara y estaba haciendo la edición, nos encontramos con que había sucedido algo que parecía que no estaba bien, no somos abogados, pero sospechábamos que esto como que no está bien. Y es ahí donde comienza todo un proceso de consulta, de averiguaciones y se publica. Pero no sabemos si de verdad iba a dar para terminar en lo que terminó en esta semana. Que sería tumbando al gobernador del Magdalena, Rafael Martínez. Pero Opinión Caribe dio la prueba, pero no lo tumbó. Los abogados que hicieron parte de la defensa y del cuestionamiento de los denunciantes o demandantes son los artífices de ese resultado. Uno por acción y otros por omisión. Una por buena defensa o por buena argumentación y otros por mala defensa. Y en últimas, a nuestra opinión, el magistrado presentó un proyecto, porque el magistrado no toma una decisión sola, presenta un proyecto ante sus compañeros de sala, la sesión quinta del Consejo de Estado, presenta un proyecto y en el debate interno aprueban o no aprueban la ponencia de ese magistrado. En este caso fue aprobada la ponencia y es el resultado que nosotros conocemos en este momento. Quiero decirle que aun cuando es fallo de única instancia y que contra ese no existe recurso, sí existen posibilidades todavía de demora. Ya lo vimos en su oportunidad, William Lara, diputado del departamento del Magdalena en ese entonces, el Consejo de Estado le falló con pérdida de investidura y duró de ese momento a cuando realmente dejó de ser diputado 8 meses sesionando, con argumentos, con estrategias, con solicitudes, con aclaraciones, como fuera. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Duró 8 meses después del fallo del Consejo de Estado. Eso sucedió hace poco, así que no sé si esa puede ser una estrategia. Esperaríamos que no, porque eso generaría un caos tremendo en esta situación. Y esperemos que no sea ese el caso del departamento del Magdalena, sino que hay que evolucionar, hay que avanzar. Pero
los fallos del Consejo de Estado, hay gente especialista en dilatarlos. También podría suceder que pidan eso que pidió Rafael Martínez antes de conocer el fallo de involucrar a la Procuraduría, que no prosperó, podría vía tutela pedirle a la Corte Constitucional una revisión del caso para que unifiquen y jugársela, digo yo, con alguna pequeña probabilidad de éxito, que la Corte Constitucional acepte y si acepte, falle en defensa de sus intereses. Son escenarios muy remotos, pero como se ha manejado la política en el departamento del Magdalena, no sería extraño que a alguien se le ocurra que podría ser una forma de conseguir voltear esto que ya es en este momento irreversible y que hay que darle dinámica a la política. De lo contrario, será una dinámica estática. Cambiando de tema, sobre la activación política y esos nuevos liderazgos que vienen para el Magdalena. Hablemos un poquito sobre qué nuevos grupos políticos podrían llegar al Magdalena y cómo se vería reflejado en que hoy la gente, si hay elecciones atípicas, elegiría. Me imagino que te refieres a grupos políticos que lleguen a la gobernación. Ajá, Bueno, exacto. entonces vamos a hablar de esa geopolítica de nuestra política parroquial. Usted se imagina, Alexa, que se monte en tarima Carlos Caicedo y Rafael Martínez a apoyar a la persona que ellos quieran para hacer campaña. En este momento veo muy difícil que puedan derrotar una fórmula. Y no tengo ninguna relación con Fuerza Ciudadana, sencillamente es mi visión, mi comentario de cómo pueden darse las cosas aquí. Para poder derrotar una Fuerza Ciudadana que no tiene personería, que muchos se le han salido, que tiene cierta situación. Para otros, este fallo podría ser que se genere aquí el efecto que muchos hablan del ave fénix, de que renace de entre la ceniza. Está muerto y aún así vive a la catástrofe que todos pueden estar diciendo. Todo es hipotético, todo eso puede pasar, pero esa sería una opción. ¿Cuál? Que Fuerza Ciudadana, llámese como se quiera llamar en este proceso, porque ya Fuerza Ciudadana no tiene personería, pero ver montado a Rafael Martínez de un lado, ver montado en la tarima a Carlos Caicedo y en la mitad el candidato que ellos digan, imagínense que digan que es Jorge Agudelo, es difícil de derrotar. ¿Quién es la contraparte aquí en la parroquia? La parroquia hasta ahora, digamos que es lo que yo llamo el piso 13. El piso 13 está representado principalmente por el Centro Democrático. El Centro Democrático tiene el respaldo de un grupo empresarial muy importante, muy representativo del departamento del Magdalena y que tiene la franquicia aquí en el departamento del Centro Democrático. Tienen a un senador que por aves causas de la vida ya ha estado 3 veces en el Senado y todo apunta a que la cuarta vez está garantizada para él. No quiere decir que haya sido una persona brillante a pesar de tanta permanencia. Sencillamente la vida lo bendijo a él, no al Magdalena, en estar en una posición de privilegio. Y las decisiones que tome el Centro Democrático y que tome el grupo empresarial a través de la opinión de este senador está marcando el triunfo o la derrota en lo que viene. ¿Por qué? Porque a mi parecer, tanto en la alcaldía de Santa Marta como en este caso de la gobernación, lejos de pensar que el piso 13 derrotó a Fuerza Ciudadana, a los naranjas, yo diría que Carlos Caicedo se derrotó a sí mismo. Puede ser que revisen en el piso 13 qué pasó, por qué perdieron las elecciones la vez pasada. ¿Qué hubiese sucedido si Carmen Patricia Caicedo Omar no estuviese inhabilitada y la hubiesen podido dejar inscribirse? La victoria hubiese sido avasalladora. ¿Qué hubiese pasado si Rafael Martínez no
se extralimita en la euforia que tenía Mm. y dice lo que él sabía que no podía decir. Tendríamos a Fuerza Ciudadana de la alcaldía Y de la y en la gobernación. gobernación. Claro. Entonces, mientras tú no pierdas de vista en el piso 13 que esa es la realidad, puedes pensar que tu proyecto político puede tener una continuidad de gobierno. Pero si tú crees que acabaste a Fuerza Ciudadana sin que tú hayas hecho nada, de pronto termina siendo un ave de paso. Por una parte. Por otra parte, hay unos grupos políticos muy importantes que están excluidos de esta mesa. Y quiero yo pensar que no es que el grupo empresarial no tenga olfato, sino que de pronto está consultando la asesoría de personas que prima la mezquindad por encima del beneficio del grupo. Me refiero a que es impensable creer que pueden derrotar a Fuerza Ciudadana dejando por fuera grupos políticos como el Partido de la U, grupo político como el Partido Liberal, grupo político como el que representa Pulgar en el departamento del Magdalena. Si no atienden, y otra cosa, están dejando increíble, inclusive a un miembro que hace parte del Centro Democrático, como es el actual representante Holmes Echeverría. Hay unas disputas internas por temores, por miedos, por inseguridades, no del grupo empresarial, sino del senador. Mientras esas sean las bases con que se toman decisiones en el piso 13, vuelven a perder. Ojo, Rafael Martínez pierde porque habló de más, Sí. no porque no tenga respaldo popular. Si usted quiere armar una alianza que le dé la victoria en las urnas, tiene que comenzar por pensar que esa mesa que se sentó en las elecciones pasadas se vuelva a armar y que se metan a los que dejaron por fuera. Dejaron por fuera al Nene Pérez. Hoy tengo entendido que Franklin Lozano no está ahí en esa hipotética mesa que se armaría otra vez. Es más, estando él en Cambio Radical, su señora, dejan el partido porque el partido ahora esa franquicia pertenece a los Farelos, pero él estuvo con el respaldo del Centro Democrático y lejos de querer meterse bajo la sombra del Centro Democrático, está pensando es buscar una franquicia, en este caso el Partido Conservador, donde tiene adelantadas conversaciones, pero hoy no pueden decir que Franklin Lozano está en la coalición que quiera liderar Centro Democrático para esta alianza. Puede suceder, pero hoy no están. Como ya sabemos, esto de la política y todo lo que se viene para el Magdalena está un poco eufórico, todavía no sabemos qué viene, qué va a suceder. Qué dice el presidente Petro también es muy importante. Lo único que hemos visto es como un pequeño respaldo hacia el señor Rafael Martínez. Al respecto, el presidente sacó un trino y los trinos son para la galería. Los trinos son para la gente que se agita en redes sociales. Pero una cosa es eso y otra cosa son los actos políticos claros, contundentes, como sacar un decreto. Se decreta mediante que la o el gobernador encargado del departamento del Magdalena hasta que se llama elecciones atípicas es fulanito. Cuando se dé ese acto, vamos a saber para dónde va el presidente y en consecuencia cómo se organiza los demás. Si usted, y quiero repetir sobre lo que acabo de decir, de los grupos que no están en este momento en el piso 13, si usted suma Partido de la U, Partido Liberal, Franklin Lozano, Nene Pérez, Pulgar, suma esa votación y usted los desprecia en esta alianza y los ubica al lado de
Fuerza Ciudadana, no le quepa ninguna duda que ahí hay el gobernador o gobernadora que ellos quieran, pero de lejos. Entonces, hay que ser estratégico, pero comencemos primero por saber qué piensa el amigo de Juan Centella para encargar de la gobernación del Magdalena. Terminando esta entrevista con el señor director Víctor Rodríguez Fajardo, que lo traímos a la mesa para que nos diera un poquito de esa radiografía que hay en el Magdalena sobre la política parroquial. Cuéntenos o denos, por último, qué espera usted como ciudadano que también aporta al Magdalena ante toda esta situación. Excelente pregunta, porque es que nosotros nos distraemos analizando lo que ellos hacen, pero no hablamos de lo que queremos nosotros como gobernados, y nosotros los medios de comunicación precisamente interpretamos es a los gobernados. Hay situaciones que pasan en el departamento de Magdalena, en Santa Marta, que tienen que ser resueltas. Por ejemplo, no es posible que a estas alturas, estamos enero, febrero, marzo, abril, ya casi es mitad de mayo, y que todavía el presupuesto del año pasado, el superávit del año pasado no haya sido debatido en la asamblea del departamento del Magdalena. Nos han distraído con una película al mejor estilo de serie de Netflix, y que ahí salen de todas las cosas, pero lo que es importante es que no se ha debatido una cosa que debía ser de trámite, como es añadir el superávit del año pasado al nuevo presupuesto. Tal vez con el cálculo político, y es mi especulación, con el cálculo político que iba a darse un fallo, y como se iba a dar un fallo para que no lo pudieran ejecutar en toda la firmatón que se formó antes de salir Rafael Martínez. Pudo haber sido, lo cierto es que nosotros le exigimos a la Corporación Asamblea del Departamento de Magdalena que trabaje en beneficio más allá de ese cálculo político. No podemos sentir vergüenza de una corporación donde dan unos espectáculos muy discientes, desafortunadamente, del espíritu que los inspira a la hora de tomar decisiones y posiciones políticas. Cosas como esas nos sabotean a nosotros los gobernados. Queremos que el territorio se atienda. Vea, lo que siempre va a hacer falta son recursos. Hay que hacer gestión por el Departamento del Magdalena ante el gobierno nacional. Usted se imagina si el Atlántico, si Bolívar, si Antioquia, si los Santanderes, si el Valle del Cauca está mandando a toda su clase política y dirigencia a hacer gestión para conseguir recursos, y nosotros aquí nos estamos distrayendo con estas cosas de patio, esto de parroquia, esto de gallinero. Sencillamente nos relevaron, nos dejaron atrás y no avanzamos en temas. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto de Santa Marta? ¿Qué va a pasar con el puerto de Santa Marta? Una cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar con todas esas necesidades urgentes que tenemos y que no han sido atendidas? Esa es la gestión que tiene que hacer la Asamblea. Esa es la gestión que tiene que hacer alcaldía y gobernación. No debe estar porque reventado ni separado. Nuestros congresistas, todos debían tener una agenda común para sacar temas estratégicos del departamento del Magdalena. Y ahí sí nos sentimos bien representados, nos sentimos orgullosos, celebremos 500 años. No solamente es que Santa Marta va a cumplir años, también el departamento del Magdalena cumple casi que 500 años también, porque desde que llegó la provincia de Santa Marta era el territorio de lo que hoy es el departamento del Magdalena, el departamento del Cesar y de La Guajira. Así que hay una cantidad de cosas que están pasando y las estamos dejando pasar sencillamente por distraernos de quién le gritó a quién y cómo y qué se supo. No estamos para chismes de parroquia, estamos para ver el progreso de Santa Marta y el departamento de Magdalena. Como conclusión, muchos se estarán pensando si este es el fin de Caicedo. Podría ser el fin de Caicedo, pero usted sabe cómo comenzó Caicedo, cuál es la génesis de Caicedo, y si Caicedo tiene una génesis, tiene también un apocalipsis. Hay una persona que estuvo presente en esa génesis
y que podría ser parte del apocalipsis de Caicedo, pero eso se lo dejo a ustedes para hablar en la próxima entrevista que me hagas, porque hay que dejar para después. Ese es un escenario que se puede dar. ¿Está Caicedo acabado? ¿Hay No lo Caicedo para sabemos. rato? El que lo dio a la luz pública, a la vida pública en el Magdalena, será el que lo entierre. Yo espero que esas preguntas sean resueltas prontamente en la siguiente entrevista que me hagas. Por otra parte, otra pregunta que nos debemos hacer todos. El presidente de la República se despacha poniendo a algún amigo de pica o le respeta esto a Caicedo del encargo. No No lo sabemos. sabemos, muy pronto lo vas a ver y lo vas a ver aquí en Política Parroquial a través de Opinión Caribe, Expresión de expresión de región. región, y no es chiflando igual.